Saludos, vamos a estudiar y practicar los elementales. Franz Hartmann, de parte de esta entrega Libérate y a la praxis de Arca Coral y nacer, morir, sacrificio, despertar, nueva personalidad, siembra naturaleza, iniciación, Sodota si sea. Eiton Yuguru comparte y genérate Dharma, ve detalles sobre Arca Coral y al final del libro. Suscríbete al canal, dale like hasta aquí. Hasta aquí, inicio del libro. Los elementales. Franz Hartmann. La ortodoxia de la Edad Media consideraba a los ángeles, demonios o espíritus humanos desencarnados, como entidades personales invisibles. Personificaron a los poderes del bien y del mal, e hicieron de ellos caricaturas y monstruos que volaban de lugar a lugar, tratando de subyugar las almas de los hombres o de sujetarlos a su poder. El gobierno de aquellos tiempos era oligárquico, y el pobre dependía de los favores del rico. El poder de la iglesia era supremo, y los dictados del clero no toleraban la desobediencia. El servilismo y anhelo por favores personales estaban a la orden de aquel tiempo, y este estado de la mente influenció y modificó necesariamente las concepciones religiosas del pueblo. El espíritu supremo del universo fue degradado a sus ojos como un tirano personal, y cuyo favor trataban de ganar por medio de penitencias, súplicas, y por medio de la intercesión de los sacerdotes, que se suponía eran sus favoritos. Todo lo que no podía ser reconciliado con las preocupaciones y opiniones existentes, era atribuido al diablo, y los horrores de la Inquisición, las persecuciones religiosas y procesos de brujas, son bien conocidos para traerse a la memoria del lector. Pneuma, o alma, significa un espíritu semi-material, una esencia o forma que no es ni material en el sentido aceptado de la palabra, ni espíritu puro. Es, como todo lo demás en el universo, una forma de la voluntad, y puede tener una o ninguna inteligencia. Generalmente significa el eslabón que une el espíritu con el cuerpo, pero hay seres que pertenecen enteramente al reino del alma y no tienen cuerpos como los llamados comúnmente materiales. Se puede decir que el alma es cierto estado de actividad de la voluntad, y lo mismo se puede decir del cuerpo físico, porque si consideramos al universo como siendo una manifestación de la voluntad en movimiento, entonces todas las formas y objetos que conocemos, o que podemos imaginar, son determinadas vibraciones de la voluntad. Así, pues, podemos considerar a la naturaleza física como constituida de un orden inferior de vibraciones, al alma como una octava superior de las mismas, y al espíritu como más superior todavía. Si el cuerpo físico muere, la octava inferior deja de sonar, pero la superior continúa y continuará en vibración, mientras esté en contacto con lo más elevado. Pero si el espíritu se ha separado de ella, tarde o temprano cesará su actividad. Así pues, si el hombre muere, el alma sobrevive, y sus esencias superiores van a formar la substancia del cuerpo del hombre paradisíaco, el hombre del nuevo Olimpo de Bachán, y las esencias inferiores del alma, de la cual el espíritu se ha separado, se disuelven en los elementos astrales a que pertenecen, así como el cuerpo terrenal se disuelve en los elementos de la tierra. Esta disolución, sin embargo, no se verifica inmediatamente en el momento de la separación del alma del cuerpo, sino que puede necesitar largo tiempo. Lo que constituía la mente de un hombre, el astra, continúa todavía existiendo después de la muerte del cuerpo, aunque el astrum no es la persona a que el astrum perteneció. Si un hombre ha sido veraz durante su vida, su espíritu será veraz después de la muerte del hombre. Si ha sido un gran astrónomo, un mago o alquimista, su espíritu será todavía lo mismo, y podemos aprender muchísimas cosas de tales espíritus. Esas cosas son los restos de la mente que en un tiempo constituyeron el hombre terrenal. Hay dos muertes o dos separaciones. La separación del espíritu y alma del cuerpo, y la separación del espíritu del alma. O, para expresarlo más claro, la separación de lo espiritual del alma meramente intelectual o animal. Si una persona muere de muerte natural, esto es, de vejez, si sus pasiones han muerto durante la vida, si su voluntad egoísta se ha debilitado y su mente se ha hecho como la de un niño, y si ha puesto su confianza en su padre, su espíritu y su alma, al momento de la muerte, serán libres de las cadenas materiales y será atraído al cuerpo de Cristo 9. Tal alma es la carne y sangre de Cristo y Cristo es su dueño. No entra en comunicación con los mortales, porque no desea nada terrenal. No piensa o especula acerca de las cosas terrestres, ni se apena por sus relaciones o amigos. Vive en un estado de pura sensación, dicha y gozo. 10. Tal es la suerte de los que mueren de muerte natural en Dios, pero las condiciones de los que mueren prematuramente sin ser regenerados, las de los suicidas o las de los que mueren a consecuencia de algún accidente, difieren muchísimo, porque aunque sus almas han sido separadas por fuerza de sus cuerpos, el espíritu no por esto deja necesariamente al alma, sino que puede permanecer con ella hasta que otra separación se verifique. Permanecen en tales casos seres humanos como cualesquiera otros, solo con esta diferencia, que no poseen un cuerpo físico, y permanecen en tal estado hasta que llega el tiempo cuando, según la ley de la naturaleza y su propia predestinación, karma, su muerte física debería haber llegado. Al terminar este tiempo se verifica la separación de sus principios inferiores y superiores. Mientras tanto viven en sus cuerpos astrales.
Tales cuerpos son invisibles para nosotros, pero son visibles entre ellos, y tienen sensación y facultades perceptivas 11, y ejecutan en sus pensamientos lo que tenían costumbre de ejecutar durante la vida, y creen que lo están ejecutando físicamente. Permanecen todavía en la esfera de la Tierra, y Paracelso les llama Kaba, Li, lemures, etc. Están todavía en posesión completa de sus deseos terrenales y pasiones. Tratan de satisfacerlas, y son instintivamente atraídos hacia personas en quienes hayan deseos y pasiones correspondientes, y a los lugares en donde pueden esperar satisfacerlas, entrando en simpatía con los llamados mediums, y son por lo mismo inclinados con frecuencia a instigar a tales mediums a que cometan crímenes e inmoralidades. No se puede evitar que lo hagan así, porque, al perder sus cuerpos físicos, han perdido también la suma necesaria de energía y poder de voluntad para ejercer dominio propio y emplear sus facultades de raciocinio. Con frecuencia rondan los lugares donde acostumbraban pasar el tiempo durante la vida 12. De este modo tratan de hallar alivio a la sed devoradora que sienten por satisfacer sus deseos. A donde quiera que sus pensamientos les atraigan, allá irán. Si han cometido algún crimen, pueden ser encadenados por el arrepentimiento al lugar en que fue perpetrado. Si tienen un tesoro sepultado, el cuidado de su dinero puede retenerlos allí. El odio o deseo de venganza puede encadenarlos a sus enemigos 13. El amor material puede convertirlos en vampiros, y encadenarlos con el objeto de su pasión, con tal que haya algunos elementos en la víctima que les den acceso, porque el cuerpo astral de una persona mala no puede influenciar la mente de una persona pura, ni durante la vida ni después de la muerte, a menos que estén en mutua relación por alguna semejanza en sus organizaciones mentales 14. Bajo ciertas circunstancias, tales entidades humanas pueden hacerse visibles o manifestar su presencia de alguna manera. Pueden aparecer en forma corporal, o permanecer invisibles y producir sonidos y ruidos, como toques, risas, silbidos, estornudos, gemidos, suspiros, pasos, pataleos. Pueden arrojar piedras y mover los muebles u otros objetos, y todo esto lo pueden hacer con el fin de llamar la atención de los vivos, a fin de que puedan obtener una oportunidad de entrar en comunicación con ellos. 15. Pero no todas las apariencias de visitadores supramundanos o submundanos son causadas por las apariciones de los espectros o cuerpos astrales de los suicidas o víctimas de accidentes, ni por los cadáveres astrales y el evestra de los muertos, sino que hay otras entidades invisibles que pueden rondar las casas de los mortales, y pueden en ocasiones hacerse visibles y tangibles a los sentidos físicos, si existen las condiciones necesarias para tal fin. Una de estas clases la forman los seres llamados fantasmata. Estos seres semejantes a espectros son espíritus nocturnos, que tienen raciocinio semejante al del hombre. Tratan de apegarse a los hombres, especialmente a los que tienen muy poco poder de dominio propio, y a quienes pueden dominar. Hay muchísimas clases de estos espíritus, buenos lo mismo que malos, y les gusta estar cerca del hombre. En esto son comparables a los perros, que también gustan de la compañía de los hombres. Pero el hombre no puede aprovechar nada de su compañía. Son sombras vacías, y solo un embarazo para él. Temen los corales rojos, como los perros temen a un látigo, pero los corales obscuros les atraen. Herbarius Theophrasti, de Corallis. 16. Algunos creen que tales espíritus pueden ser arrojados con agua bendita y quemando incienso, pero no se puede tener ninguna agua bendita mientras no se halle un hombre bastante santo para poder dotar al agua con un poder oculto, y el olor del incienso puede más bien atraer a los malos espíritus que arrojarlos. Porque los malos espíritus son atraídos por las cosas que son atractivas a los sentidos, y si queremos arrojarlos sería más racional emplear olores desagradables para este fin. El verdadero y efectivo poder contra todos los malos espíritus es la voluntad. Si amamos a la fuente de todo bien con todo nuestro corazón, mente y deseo, podemos estar seguros de no caer nunca en el poder del mal. Pero las ceremonias sacerdotales, rociar agua, quemar incienso y cantar encantamientos, son invenciones de la vanidad clerical, y por lo mismo tienen su origen en la fuente de todo mal. Las ceremonias han sido instituidas en su origen para dar una forma externa a un acto interno. Pero donde el poder interno, para ejecutar tales actos, no existe, una ceremonia no será de ningún valer, sino solo para atraer a los espíritus, a quienes puede gustar burlarse de nuestra tontería. Filos. Oculta. Otra clase consta de los incubos y subcubos, de los que hablan las tradiciones rabínicas de una manera alegórica, como habiendo sido creados por el derrame del semen de Adán, el hombre animal, mientras se ocupaba de Lilith, su primera esposa, dando a entender una imaginación mórbida. Paracelso dice en su libro De Origine Morborum Individuum, lib.i. La imaginación es la causa de los incubos y subcubos, y de la larva fluídica. Los incubos son seres masculinos y los subcubos femeninos. Son el producto de una imaginación intensa y lasciva de los hombres y mujeres, y después que toman forma desaparecen. Son formados del esperma que se halla en la imaginación de los que cometen el pecado contra natura de Onán en pensamiento y acto. Viniendo, como viene, solo de la imaginación, no es verdadero esperma, sino solo una sal corrompida, esencia.
Solo una semilla que entra a los órganos de la naturaleza suministra para su desarrollo puede desarrollarse en un cuerpo 5. Si la semilla es plantada en el suelo a propósito, se pudrirá. Si la esperma no cae en la matriz conveniente, no producirá nada bueno, sino algo inútil. Por lo mismo, los incubos y subcubos que se producen de la semilla corrompida, sin el orden natural de las cosas, son malos e inútiles, y Tomás de Aquino ha cometido un error tomando equivocadamente tal cosa inútil por una perfecta. Este esperma que viene de la imaginación, nace en amor eros. Esto significa una clase de amor en que un hombre puede imaginarse una mujer, o una mujer un hombre, para ejecutar el acto conubial con la imagen creada en la esfera de la mente. De este acto resulta la expulsión del fluido etéreo inútil, impotente para engendrar un niño, pero capaz de producir larva. Tal imaginación es madre de una impúdica lujuria, que, si continúa, puede hacer al hombre impotente y a la mujer estéril, porque mucho del poder verdadero creativo y formativo es perdido por el ejercicio frecuente de esta mórbida imaginación. Esta es frecuentemente la causa de las molas, abortos, fracasos y malas formaciones. Este esperma corrompido puede ser tomado por los espíritus que vagan por la noche, que pueden llevarlo a un lugar donde pueden fecundarlo. Hay espíritus que pueden ejecutar un actus con él, como también lo pueden hacer las brujas, y, a consecuencia de este actus, pueden producirse muchos monstruos curiosos de formas horribles. De Orig. Morb. Invis. Si tales monstruos nacen de una imaginación consciente poderosa, la misma conciencia será creada también con ellos. Los espíritus de la noche pueden usar todo lo que nace de tal esperma según quieran, pero no pueden usar nada de carácter humano o que posea verdadero espíritu. El amor erótico es un estado del cuerpo invisible, y es causado por una imaginación sobreexcitada, estimulada a tal grado que arroja esperma, de la cual pueden resultar incubos y subcubos. En las polyutionibus nocturnalis ordinarias, el cuerpo pierde esperma sin ningún esfuerzo de la imaginación, y los espíritus de la noche no pueden por lo mismo usarla para sus fines. Si las mujeres que han pasado de la edad en que pueden concebir, son impúdicas y de vivida imaginación, pueden también producir tales cosas. Si las personas de uno u otro sexo tienen deseos lujuriosos y una imaginación activa, o si se enamoran apasionadamente de una persona del sexo opuesto, y no pueden obtener el objeto de su deseo y fantasía, entonces un incubo o subcubo puede tomar el lugar del objeto ausente, y de este modo los hechiceros pueden producir subcubos y las brujas incubos 6. Para impedir tan desgraciados sucesos, es necesario ser casto, honrado y puro, en pensamiento y deseo, y todo el que no pueda ser así debe casarse. 7. La imaginación es un gran poder, y si el mundo conociera las cosas extrañas que se puede producir por el poder de la imaginación, las autoridades harían que todos los vagos se fueran a trabajar y emplear su tiempo de alguna manera útil, y tendrían cuidado de los que no pueden gobernar su imaginación, a fin de evitar que aconteciesen malos resultados. Morb. Invis. If. El llamado dragón es un ser invisible, que puede hacerse visible y aparecer en forma humana y cohabitar con las brujas. Esto se verifica por medio del esperma que se pierde por los onanistas, fornicadores y prostitutas y Venere 8, y que tales espíritus usan como cuerpo para obtener la forma humana se halla en germen en el esperma, y si estos espíritus usan el esperma de cierta persona, es como si un hombre se pusiera el vestido de otro, y entonces tienen la forma de esa persona y se le parecen en todas sus partes y detalles. 9. De fertilitate. Trat.i. Otro monstruo horrible es el basilisk, criado por la sodomía, y también el aspicileo. Hay innumerables formas bastardas, mitad hombre, mitad araña o sapos, etc., los cuales habitan el plano astral. Pertenecen a la serpiente cuya cabeza tiene que ser aplastada por el pie de Cristo. Fragum. Si estas formas son suficientemente densas para hacerse visibles, aparecen como una sombra o niebla de color. No tienen vida propia, sino que la toman de la persona que le dio el ser, lo mismo que una sombra es producida por un cuerpo. Y donde no hay cuerpo, no puede haber sombra ninguna. Con frecuencia son engendradas por idiotas, personas inmorales, depravadas o enfermizas, que llevan una vida irregular y solitaria, y que son adictas a malos hábitos. La coherencia de las partículas que componen los cuerpos de estos seres no es muy fuerte, y temen el aire, la luz, el fuego, las puntas y armas. Son una especie de apéndice aéreo al cuerpo de sus padres, y hay algunas veces tan íntima relación entre ellos y el cuerpo de sus progenitores, que si se hace un daño a los primeros, puede transmitirse a los segundos. Son parásitos que extraen la vitalidad de las personas a quienes son atraídos, y pueden agotar la vitalidad de sus víctimas muy pronto, si éstas no son muy fuertes. 10. Algunos de estos seres influencian a los hombres según sus cualidades. Los vigilan, aumentan y excitan sus faltas, hallan excusas a sus errores, les hacen desear el éxito de sus malas acciones, y gradualmente absorben su vitalidad. Fortifican y sostienen la imaginación en las operaciones de hechicería, algunas veces hacen predicciones falsas y dan oráculos erróneos. Si un hombre tiene una imaginación fuerte y mala, y quiere dañar a otro, estos seres están siempre prontos para ayudar en el cumplimiento de su objeto.
Estos seres pueden hacer que sus víctimas pierdan la razón, si son demasiado débiles para resistir a su influencia. Una persona sana y pura no puede ser obsesada por ellos, porque tal larva solo puede obrar en los hombres si estos le dan lugar en sus mentes. Una mente sana es un castillo que no puede ser invadido sin la voluntad de su dueño, pero si se les permite entrar, excitan las pasiones de los hombres y mujeres, crean malos deseos en ellos, producen perversos pensamientos que obran dañosamente en el cerebro, aguzan el intelecto animal y sofocan el sentido moral. Los malos espíritus obsesan únicamente a los seres humanos en quienes la naturaleza animal prepondera. Las mentes que están iluminadas por el espíritu de verdad no pueden ser poseídas. Solo los que son habitualmente guiados por sus propios impulsos inferiores pueden ser sujetados a su influencia. Los exorcismos y ceremonias son inútiles en tales casos. La oración 11 y abstinencia de todos los pensamientos que puede estimular la imaginación o excitar el cerebro son los únicos remedios verdaderos. De ente espiritual y la cura de la obsesión es un acto puramente psíquico y moral. La persona obsesada debe hacer uso de la verdadera oración y abstinencia, y después de esto, que una persona de fuerte voluntad quiera que tales espíritus se vayan. Filosofía oculta, 12. La razón por qué no podemos ver estas entidades astrales es porque son transparentes como el aire. No podemos ver el aire a menos que hagamos humo, y aun en ese caso no vemos el aire mismo, sino el humo que es llevado por el aire. Pero podemos sentir el aire cuando se mueve, y podemos también en ocasiones sentir la presencia de tales entidades, si son bastante densas para ser sentidas. Además, el objeto de nuestros sentidos es percibir los objetos que existen en el plano para el cual esos sentidos están adaptados, y por lo mismo los sentidos físicos existen con el objeto de ver cosas físicas, y los sentidos del hombre interior son para ver las cosas del alma. Cuando los sentidos externos están inactivos, los sentidos interiores pueden despertar a la vida, y podemos ver los objetos del plano astral como vemos las cosas en un sueño. Hay también algunos venenos por los cuales la actividad orgánica del cuerpo se puede suprimir por algún tiempo, y la conciencia del hombre interior hacerse más activa, y la cual, por lo mismo, nos puede hacer ver las cosas del plano astral. Pero tales venenos destruyen la razón y son muy dañosos a la salud. En las fiebres, delirios, etc., se pueden ver también estas cosas. Algunas de ellas pueden ser creaciones de la mente del paciente, otras pueden haber sido creadas por la imaginación mórbida de otra persona, como ya se dijo 13. Pero si estas entidades son invisibles bajo condiciones normales para el ser humano, puede ser muy bien percibidas por un elementario humano, que exista conscientemente en su plano. Los caracteres humanos depravados pueden, después de la muerte, tomar las formas animales y monstruos, a los que se parecieron por sus malos pensamientos. La forma es solo una apariencia que representa un carácter, y el carácter da impresión a la forma. Si el carácter de una persona es completamente malo, hará que la forma astral sea horrible. Por esta razón las almas de los depravados puede aparecer en formas animales 14. El espíritu puro no tiene forma, es sin forma como los rayos del sol. Pero así como estos hacen que los elementos de la materia se desarrollen en plantas, igualmente las substancias del alma pueden convertirse en seres con formas, por medio de la acción de los rayos espirituales. Hay espíritus buenos y espíritus del mal, espíritus planetarios y ángeles. Hay los espíritus de los 4 elementos, y hay muchos miles de clases diferentes 15. Cada niño, al nacer, recibe un espíritu familiar o genio, y estos espíritus instruyen algunas veces a sus discípulos aún desde su más tierna edad. Muchas veces les enseñan a hacer cosas extraordinarias. Hay en el universo un número incalculable de tales genios, y podemos aprender de ellos todos los misterios del caos, a causa de que están en relación con el misterio magno. Estos espíritus familiares son llamados Flage 16. Hay varias clases de Flage, y hay 2 modos por los que podemos obtener conocimiento de ellos. Uno es haciéndose visibles para poder hablar con nosotros, el otro es ejerciendo una influencia invisible en nuestra mente. El arte de la necromancia 17 hace que el hombre perciba cosas interiores, y no hay misterio tocante al ser humano que no se pueda conocer por este arte, y al Flage se le puede hacer que lo revele o por persuasión o por la fuerza de la voluntad, porque el Flage obedece a la voluntad del hombre por la misma razón que un soldado obedece la voluntad del que manda, o un inferior obedece a su superior, aunque éste pueda ser físicamente más fuerte que el primero. Se puede hacer que el Flage aparezca visiblemente en un espejo de beril, en un pedazo de carbón o un cristal, etc., y no solo se puede ver al Flage sino también a la persona a quien pertenezca, y todos sus secretos pueden ser conocidos. Y si no es posible hacerles que se aparezcan, entonces tales secretos se pueden saber por comunicación de pensamiento por signos, visiones alegóricas, etc. Con la ayuda de estos Flages se puede hallar tesoros ocultos y las cartas cerradas se pueden leer, a pesar de lo oculto que se hallen para la vista, porque la apertura de la vista interior quita el velo de la materia.
Las cosas que han sido sepultadas se pueden hallar de ese modo, las robadas recobrarse, etc. El flaje puede revelarnos sus secretos tanto buenos como malos, en nuestros sueños. El que obtiene conocimiento del espíritu lo obtiene de su padre. El que conoce a los elementales se conoce a sí mismo. El que comprende la naturaleza de los elementos sabe cómo está construido el microcosmo. Los flajes son los espíritus que instruyeron al género humano en las artes y ciencias en los tiempos antiguos, y sin ellos no habría seguramente ni ciencia ni filosofía ninguna en el mundo 18. En la práctica de la adivinación por sortilegio, etc., el flaje guía la mano. Tales artes no son ni de Dios ni del diablo, sino que son el flaje. Las ceremonias que de costumbre se usan en estas ocasiones son mera superstición, y han sido inventadas para dar a tales ocasiones un aire de solemnidad. Los que practican ese arte ignoran ellos mismos con frecuencia las leyes que lo gobiernan, y puede atribuir los resultados obtenidos a las ceremonias, y confunden erróneamente sus supercherías con la cosa esencial 19. Respecto a la confianza que se pueda tener en las revelaciones de los seres invisibles, Paracelso dice, a los malos espíritus les gusta hacer caer a los hombres en error, y por lo mismo sus profecías son generalmente falsas y sus predicciones basadas en engaño. Dios hizo a los espíritus mudos, para que no puedan decirlo todo tan claramente al hombre que éste no necesite usar su razón para evitar cometer errores. Los espíritus no deben instruir al hombre, pero no siempre obedecen ese mandato. Por esta razón con frecuencia guardan silencio cuando su informe es más necesario y muchas veces hablan falsedades cuando más importa saber la verdad. Esta es la causa de que tantas cosas que han dicho los espíritus hayan sido mentiras e ilusiones, y algunos espíritus mienten muchísimo más que otros. Pero puede suceder que tal vez de 12 predicciones hechas por tales espíritus una accidentalmente salga cierta, y en este caso los ignorantes no se fijarán en que las otras 11 fueron falsas, sino que estarán prontos para creer todo lo que tales espíritus puedan decir. Estos espíritus enseñan con frecuencia a las personas que tratan con ellos, a practicar ciertas ceremonias, a decir ciertas palabras y nombres en que no hay ninguna significación, y todo esto lo hacen para divertirse, y tener algún pasatiempo a costa de las personas crédulas. Rara vez son los que pretenden ser. Aceptan nombres, y uno usará el nombre de otro, o pueden asumir la máscara y modo de obrar de otro. Si una persona tiene tal espíritu, que pertenezca a una clase mejor, puede ser un buen decidor de la buena aventura. Pero el que tiene un espíritu mentiroso no oirá sino mentiras, y, en general, todos estos espíritus en su clase se sobrepasan mutuamente en engaños y mentiras. Filosofía sagaz, 20. El hombre es un instrumento por el cual los tres mundos, el espiritual, el astral y el elementario, están obrando. En él hay seres de todos estos mundos, racionales y no racionales, criaturas inteligentes y sin inteligencia. Una persona sin conocimiento ni gobierno propio, obra impulsado según la voluntad de estas criaturas. Pero el verdadero filósofo obra conforme a la voluntad del supremo ser, el creador, que está en él. Si los amos a quienes el hombre obedece son locos, ellos, sus siervos, también obrarán locamente. Es cierto que cada uno cree que él es el amo y señor y que hace lo que quiere, pero no ve al engañador que está dentro de él, el cual es su amo, y en quien él mismo viene a ser un engañado. Demeteoris. Hay otra clase de espíritus, los Agani o espíritus elementales de la naturaleza. Paracelso dice tocante a sus cuerpos lo siguiente: hay dos clases de carne. Uno que viene de Adán, y otra que no viene de Adán. La primera es material y grosera, visible y tangible para nosotros. La otra no es tangible y no está hecha de tierra. Si un hombre que desciende de Adán, quiere pasar por una pared, tiene primero que hacer un agujero en ella. Pero un ser que no desciende de Adán, no necesita hacer ningún agujero o puerta, sino que puede pasar por la materia que nos parece sólida, sin causarle ningún daño. Los seres que no han descendido de Adán, lo mismo que los que de él han descendido, están organizados y tienen cuerpos substanciales. Pero hay tanta diferencia entre la substancia que compone sus cuerpos, como la que hay entre la materia y el espíritu. Sin embargo, los elementales no son espíritus, porque tienen carne, sangre y huesos. Viven y propagan su especie, comen y hablan, obran y duermen, etc., y por consiguiente no pueden propiamente ser llamados espíritus. Son seres que ocupan un lugar entre los hombres y los espíritus, pareciéndose a los hombres y mujeres en su organización y forma, y pareciéndose a los espíritus en la rapidez de su locomoción. Son seres intermediarios, o compósita, formados de dos partes en una. Lo mismo que dos colores mezclados parecerán como un color, no pareciéndose a ninguno de los dos originales. Los elementales no tienen principios superiores, por lo mismo no son inmortales, y cuando mueren, perecen como los animales. Ni el agua ni el fuego puede dañarles, y no pueden ser encerrados en nuestras prisiones materiales. Están, sin embargo, sujetos a enfermedades. Sus costumbres, acciones, formas, maneras de hablar, etc., no son muy diferentes a las de los seres humanos, pero hay muchísimas variedades. Tienen solo intelecto animal, y son incapaces de desarrollo espiritual. Lib. Philos. I.
Estos espíritus de la naturaleza no son animales. Tienen razón y lenguaje como el hombre. Tienen mente, pero no alma espiritual. Esto puede parecer extraño e increíble, pero las posibilidades de la naturaleza no están limitadas por el conocimiento que el hombre y la sabiduría de Dios es insondable. Tienen hijos, y estos son como ellos. El hombre está hecho a la imagen de Dios y se puede decir que ellos están hechos a la imagen del hombre, pero el hombre no es Dios, y los espíritus elementales de la naturaleza no son seres humanos, aunque se parecen al hombre. Pueden enfermar y mueren como animales. Sus costumbres se parecen a las de los hombres, trabajan y duermen, comen, beben y hacen sus vestidos, y así como el hombre está más cerca de Dios, así ellos están más cerca del hombre. Lib. Filos. Y viven en los 4 elementos, las ninfas en el agua, las sílfides en el aire, los pigmeos en la tierra, y las salamandras en el fuego. Son llamados también ondinas, silvestres, gnomos, vulcanos, etc. Cada especie se mueve únicamente en el elemento al que pertenece, y ninguno de ellos puede salir de su elemento propio, que es para ellos como el aire es para nosotros, o el agua para los peces, y ninguno de ellos puede vivir en el elemento que pertenece a otra clase. Para cada ser elemental, el elemento en que vive es transparente, invisible y respirable, como la atmósfera lo es para nosotros. Las 4 clases de espíritus de la naturaleza no se relacionan entre sí. Los gnomos no se comunican con las ondinas o salamandras, ni los silvestres con ninguna de aquellas. Así como los peces viven en el agua que es su elemento, así cada ser vive en su propio elemento. Por ejemplo, el elemento en que el hombre respira y vive es el aire, pero para las ondinas el agua es lo que el aire para nosotros, y si nos sorprendemos de que estén en el agua, también ellas se pueden sorprender de que estemos en el aire. Así pues, el elemento de los gnomos es la tierra, y pasan por las rocas, paredes y piedras como un espíritu, porque tales cosas no son para ellos más grandes obstáculos de lo que el aire es para nosotros. En el mismo sentido el fuego es el aire en que las salamandras viven, pero los silvestres o sílfides son los que están en más cercana relación con nosotros, porque viven en el aire como nosotros, se ahogarían si estuviesen bajo el agua, se sofocarían en la tierra y se quemarían en el fuego, porque cada ser pertenece a su propio caos y muere si es transportado a otro. Si ese caos es denso, los seres que viven en él son sutiles, y si el caos es sutil, los seres son densos. Por lo mismo tenemos cuerpos densos para que podamos pasar por el aire sin impedimento, y los gnomos tienen formas sutiles, para que puedan pasar por las rocas. Los hombres tienen sus jefes y autoridades, las abejas y hormigas sus reinas, los gansos y otros animales sus guías también, y lo mismo los espíritus de la naturaleza tienen sus reyes y reinas. Los animales reciben su vestido de la naturaleza, pero los espíritus de la naturaleza lo preparan por sí mismos. La omnipotencia de Dios no está limitada a cuidar solo al hombre, sino que se extiende a cuidar también de los espíritus de la naturaleza y de muchas otras cosas de que los hombres no saben nada. Todos estos seres ven el sol y el firmamento lo mismo que nosotros, porque cada elemento es transparente para los que viven en él. Así pues, el sol brilla a través de las rocas para los gnomos, y el agua no impide a las ondinas ver el sol y las estrellas. Tienen sus primaveras e inviernos, y su tierra les produce frutos, porque cada ser vive del elemento de que ha brotado. Lib.filos. Y, con respecto a la personalidad de los elementales, se puede decir que los que pertenecen al elemento del agua se parecen a los seres humanos de ambos sexos, los del aire son más grandes y más fuertes 21, las salamandras son largas, delgadas y secas, los pigmeos o gnomos son de 2 palmos de estatura, pero pueden extender o alargar sus formas hasta que parezcan como gigantes. Los elementales del aire y el agua, las sílfides y ninfas, son de bondadosa disposición para con el hombre. Las salamandras, no se le puede asociar a causa de la naturaleza ígnea del elemento en que viven, y los pigmeos son generalmente de naturaleza maliciosa. Estos construyen casas, bóvedas y edificios de extraño aspecto con ciertas sustancias materiales desconocidas para nosotros. Tienen una clase de alabastro, mármol, cemento, etc. Pero estas sustancias son tan diferentes de las nuestras como la tela de una araña es diferente de nuestro lino. Las ninfas tienen sus residencias y palacios en el agua, las sílfides y salamandras no tienen moradas fijas. En general, los elementales aborrecen a personas presuntuosas y obstinadas, tales como los dogmáticos, científicos, borrachos y glotones, lo mismo que a los pendencieros y gentes vulgares de todas clases. Pero aman a los hombres naturales, que tienen mente sencilla y son como los niños, inocentes y sinceros. Mientras menos vanidad e hipocresía haya en el hombre, más fácil les será acercarse a él. Pero si es lo contrario, son tan reservados y huraños como los animales silvestres. El hombre vive en los elementos exteriores, y los elementales en los interiores. Tienen habitaciones y vestido, métodos y costumbres, lenguaje y gobierno propios, en el mismo sentido que las abejas tienen sus reinas y los rebaños de animales su jefe. Algunas veces se les ve bajo diversas formas. Las salamandras han sido vistas como bolas o lenguas de fuego corriendo en los campos o apareciendo en las casas.
Ha habido casos en que las ninfas han adoptado la forma humana, vestido maneras, y han entrado en unión con el hombre. Hay ciertas localidades en que gran número de elementales viven juntos, y ha ocurrido que un hombre haya sido admitido en su comunidad y haya vivido con ellos por algún tiempo, y que se hayan hecho visibles y tangibles para él. 22. Los ángeles son invisibles para nosotros, pero sin embargo un ángel puede aparecer a nuestra vista espiritual, e igualmente el hombre es invisible a los espíritus de la naturaleza, y lo que las ondinas saben de nosotros es para ellas simplemente lo que los cuentos de duendes son para nosotros. Las ondinas se aparecen al hombre, pero no el hombre a ellas. El hombre es denso en el cuerpo y sutil en el caos, plano astral, y aparecérsele, permanecer con él, casarse y concebir hijos de él. Así pues, una ondina puede casarse con un hombre, hacerle casa, y sus hijos serán seres humanos y no ondinas, porque reciben un alma humana del hombre, y además la ondina misma recibe por esto el germen de la inmortalidad. El hombre está ligado a Dios por medio de su alma espiritual, y si una ondina se une al hombre, vendrá a ser por esto ligada a Dios. Así como una ondina sin su unión con el hombre muere como un animal, igualmente el hombre es como un animal si destruye su unión con Dios. Por lo mismo las ninfas están ansiosas de unirse con el hombre, procuran hacerse inmortales por medio de él. Tienen mente e intelecto como el hombre, pero no el alma inmortal, como la que hemos obtenido por el Cristo. Pero los espíritus de la tierra, el aire y el fuego, rara vez se casan con un ser humano. Pueden, sin embargo, apegársele y entrar a su servicio. No se debe suponer que son nada aéreo o simplemente espectros o apariencias. Son de carne y sangre, solo que más sutiles que el hombre, esto es, de la substancia de la mente. Las ninfas algunas veces salen del agua y se las puede ver sentadas en la orilla cerca de donde viven, y lo mismo que los gnomos tienen un lenguaje como el hombre. Pero los espíritus de los bosques son más huraños y no hablan nada, aunque pueden hablar y son muy hábiles. Las ninfas aparecen con forma humana y vestido, pero los espíritus del fuego son de forma ígnea. Usualmente no se hallan en compañía de los hombres, pero cohabitan con viejas, tales como las brujas, que algunas veces son obsesadas por el diablo. Si un hombre tiene una ninfa por esposa, cuídese de no ofenderla mientras está cerca del agua, pues en tal caso volverá a su elemento. 23. Y si alguno tiene un gnomo por criado, séale fiel, porque cada uno tiene que ser obediente para con el otro. Si cumplís vuestro deber para con él, él lo cumplirá con vosotros. Todo esto está en el orden divino de las cosas y será manifiesto a su debido tiempo, de modo que entonces podremos ver lo que ahora parece casi increíble. Lib. Filos.i. En las leyendas de los santos se hace alusión a los espíritus elementales de la naturaleza llamándolos muchas veces diablos, nombre que no merecen, porque hay elementales buenos tanto como malos, pero aunque pueden ser muy egoístas, no han desarrollado ningún amor por el mal absoluto, porque solo tienen almas mortales, pero no esencia espiritual que los haga inmortales. Además de las almas astrales que hay en el hombre y los espíritus elementales de la naturaleza, hay otros muchos espíritus nacidos dentro del alma madre, la voluntad e imaginación de la naturaleza. Y así como la mente del hombre puede crear monstruos, y el hombre puede pintar sus imágenes en el lienzo, o esculpirlas en piedra o madera, igualmente el poder universal de la voluntad crea monstruos en la luz astral, y puede arrojar sus sombras en el mundo físico de las apariencias, haciéndose objetivas en cuerpos sobre la tierra. Algunas de ellas son de corta vida y otras vivirán hasta el día de la disolución de todas las cosas. Todos sabemos que un hombre puede cambiar su carácter en el curso de su vida, de modo que al fin llegue a ser una persona muy diferente de lo que era antes. Y así toda criatura que tenga voluntad puede cambiar y hacerse sobrenatural o contranatural, esto es, diferente de lo que normalmente pertenece a su naturaleza. Muchas de las lumbreras de la iglesia, que ahora se pavonean llenas de joyas y diamantes, parecerán dragones y gusanos cuando el cuerpo humano en que están ahora enmascarados haya desaparecido cuando llegue la muerte. Lib. Filos. If. Hay también sirenas, pero son simplemente una clase de peces monstruos. Pero hay dos clases más de espíritus, relacionados con las ninfas y pigmeos, a saber, los gigantes y los enanos. Esto no puede ser creído, pero debe recordarse que el principio del conocimiento divino es que la luz de la naturaleza ilumine al hombre, y que por esta luz conozca todas las cosas de la naturaleza por medio de la luz interior. Los gigantes y enanos son monstruos, estando en relación con los silvestres y gnomos en el mismo sentido que las sirenas están relacionadas con las ondinas. No tienen alma espiritual, y pueden mejor ser comparados a monos que hacerse humanos. Estos espíritus son con frecuencia los guardianes de los tesoros ocultos. Tales cosas pueden ser negadas por el sabio mundanal, pero al fin del mundo, cuando todas las cosas serán reveladas, entonces también se verán avergonzados y corridos los llamados doctores y profesores, que fueron grandes en su ignorancia. Entonces se verá quiénes fueron los verdaderamente instruidos en el fundamento de la naturaleza, y cuáles los instruidos simplemente en charla vacía. Entonces conoceremos a los que han escrito conforme a la verdad, y los que han enseñado según su fantasía, y cada uno recibirá lo que merezca.
No habrá entonces doctores ni magistrados, y los que están haciendo ahora mucho ruido estarán entonces muy callados. Pero los que hubieren recibido la verdadera inteligencia serán felices. Por lo mismo recomiendo que mis escritos sean juzgados en aquel tiempo cuando todas las cosas se manifestarán y cuando cada uno verá la luz como le fue revelada. Los malos espíritus son, por decirlo así, los alguaciles y ejecutores de Dios, la ley. Han sido producidos por las influencias del mal y siguen su destino. Pero el vulgo tiene una estima demasiado elevada de sus poderes, especialmente del poder del diablo. El diablo no tiene bastante poder para remendar ollas viejas, y mucho menos para enriquecer a un hombre. Él, o ello, es la cosa más pobre que puede hallarse en los 4 elementos 24. Hay muchísimas invenciones, ciencias y artes que se atribuyen a la agencia del diablo, personal. Pero antes que el mundo sea más viejo, se hallará que el diablo nada tiene que ver con estas cosas, que el diablo es nada y no sabe nada, y que estas cosas son el resultado de causas naturales. La verdadera ciencia puede hacer muchísimo. La sabiduría eterna de la existencia de todas las cosas es sin tiempo, sin principio y sin fin. Las cosas que son consideradas ahora como imposibles se realizarán. Lo inesperado se verá en el futuro que es cierto, y lo que es mirado como una superstición en nuestro siglo, será la base de la ciencia aprobada del siguiente. Filosofía oculta. Notas. 9 no pueden, sin embargo, hacerse visibles, a menos que puedan extraer algo de la esencia astral de la persona o personas en cuya presencia desean aparecer. En otras palabras, las personas deben ser mediums para producir tales manifestaciones de forma. 10 Paracelso da aquí una descripción muy buena de algunas de las materializaciones modernas espíritas. El doble aéreo forma astral, usualmente sale del lado izquierdo del medium, en la región del vaso. No es preciso que los mediums sean necesariamente personas depravadas, pero debe haber alguna falta en su organización, pues de lo contrario la combinación de sus principios sería demasiado fuerte para separar algo de su substancia astral. Los mediums de materialización pueden ser personas muy buenas, pero la vida solitaria y costumbres viciosas pueden conducir al desarrollo de esta mediunidad que al fin puede ser fatal. 11 Por oración se entiende el ejercicio de la voluntad espiritual. Oh tú, estúpido y tonto sacerdote, que no sabes absolutamente nada. ¿Te imaginas que puedes arrojar a los malos espíritus con el suave olor del incienso, el cual les gusta tanto a los buenos como a los malos espíritus? Si en vez de incienso emplearas azafétida, podrías entonces arrojar a los malos espíritus y aun a los buenos. Filos. Ocult. 12 Sucede muchas veces que las enfermedades corporales son la causa de mórbidos deseos. Una enfermedad de la piel, prurito de la vagina o escroti, puede causar deseos eróticos. Un desplazamiento del útero, una erosión, una úlcera o inflamación del hueso uterino, causan depresión mental e histericia. Las almorranas pueden causar melancolía, etcétera, etcétera. Pero todas estas causas son a su vez los efectos de causas anteriores que pueden tener un origen psíquico, y establecen las condiciones por las cuales pueden obrar las influencias elementarias. 13 Se han hecho experimentos en Londres. Con la inhalación de varios éteres, cloroformo, gas óxido nitroso e hidrocarbonato se han obtenido el efecto de producir tales alucinaciones. Antes que estos gases fueran conocidos, se usaban fumigaciones de sustancias venenosas para tales fines. Las recetas de los materiales usados para tales fumigaciones eran guardadas muy secretas, a causa del abuso que podría hacerse de tal conocimiento, y a consecuencia de lo cual puede hasta producirse locura. Una de las fumigaciones más efectivas para producir apariciones estaba, según Kartzhausen, compuesta de las siguientes sustancias: cicuta, haba, azafrán, linaloe, opio, mandrágora, salano, semilla de amapola, azafétida y perejil. Las fumigaciones para arrojar a los malos espíritus se componía de azufre, azafétida, castoreo, y más especialmente de pericón y vinagre. El ácido carbónico no se conocía en aquel tiempo. 14 Esto es confirmado por Swedenborg en su descripción del infierno, y también por Jacobo Boehme. El alma animal de los muertos toma forma y figura del animal cuyo carácter predominó en su constitución. 15 Página 5. 15 Hay una cadena sin fin de nacimientos y transformaciones que se verifican en el mundo de las causas, espiritual, tanto como en el mundo de los efectos, material. La vida de algunas de estas entidades dura enormes periodos de tiempo, otras tienen solo una corta existencia individual. Según las enseñanzas brahmánicas, hay 7 clases principales de espíritus, algunas de ellas con innumerables subdivisiones. 1. Arupadevas, espíritus sin forma, espíritus planetarios, el sexto principio inteligente del planeta, cuyo producto son. 2. Rupadevas, con forma. Elevados espíritus planetarios Dian, Choans. 3. Pisachas y Moinis. Elementarios masculinos y femeninos, compuestos de las formas astrales de los muertos, que pueden ser obsesados por elementales, y producen los incubos y subcubos. 4. Mararupas, formas de deseo o pasión.
Almas condenadas a la destrucción. 5. Asuras, elementales, gnomos, sílfides, ondinas, salamandras, etc. Estos se desarrollarán en seres humanos en el siguiente Manvantara, ciclo de evolución. 6. Bestias. Elementales con formas de animales, monstruosidades. 7. Raksasas o demonios. Almas de hechiceros y de hombres de gran inteligencia, pero con tendencias malas. Los que se hacen criminales, por el progreso de la ciencia, los dogmatistas, sofistas, viviseccionistas o descuartizadores de animales vivos, etc., son los que suministran material para el desarrollo de tales diablos. Los asuras son llamados con frecuencia devas, y son adorados en muchos lugares de la India. Son los espíritus guardianes de ciertos lugares, jardines, casas, etc., y tienen templos propios. Hay muchos miles de variedades. Véase Isis sin velo. 16 son evidentemente una clase diferente de espíritus familiares de los guías invisibles mencionados ya. El espíritu que cada niño recibe cuando nace, y que acompaña a la persona durante su vida terrestre, es su propio mismo yo espiritual, el Karana Sharira. 17 No se debe confundir la necromancia con la necromancia. 18 Todo el universo es una expresión de conciencia, y por lo mismo hay en el mundo innumerables estados de voluntad consciente e inteligente, algunos con forma visible y otros con invisible. Algunos sin forma, como corrientes de aire, otros indefinidos, como nieblas o nubes, otros sólidos, como las rocas, algunos impermanentes, otros permanentes como las estrellas. 19 El racional en que la adivinación, la geomancia, la práctica de la vara adivinatoria, etc., están basadas en que por medio de tales prácticas puede adquirir y comprender el intelecto de la personalidad del conocer ciertas cosas, que ya existen en el espíritu del hombre. El hombre inferior no puede, bajo todas circunstancias, comunicar su conocimiento al hombre externo, porque la conciencia de los dos no es idéntica. Pero el espíritu puede influenciar el aura nerviosa de la persona, gobernar los músculos de su cuerpo, y así guiar sus manos. 20 Los que tienen alguna experiencia en el espiritismo moderno, reconocerán la verdad de esta descripción. Los espiritistas no deben obrar por consejos de los espíritus, si estos consejos son contra su razón, y los científicos no deben confiar en las opiniones de otros, si estas opiniones son contra su propio sentido común. 21 El hombre semi-animal puede ser considerado como un elemental del aire, originado de la unión de los Dianchoans, hijos de sabiduría, con las hijas de los gigantes. Véase Biblia, Génesis 6:4-22 No es creíble que una persona haya entrado con su cuerpo físico en la montaña de Ben Sondersberg, o en cualesquiera otro lugar renombrado de que habla la tradición popular. Ni las brujas y hechiceros de la Edad Media han estado en el sábado de las brujas con sus cuerpos físicos y parece igualmente improbable que una persona hubiera entrado alguna vez físicamente en donde viven los adeptos desencarnados. Pero el cuerpo físico del hombre no es el hombre, es solo su sombra externa, y donde quiera que la conciencia del hombre esté, allí estará presente él. Pero mientras está allí, no pierde su cuerpo exterior, del cual no usa por el momento como sucede con una parte de su vestido que intencionadamente se quita, y al despertar, volviendo a la conciencia física, puede muy bien creer que había estado en tal lugar con su forma física. 23 Si alguno se casa con una ninfa del agua, y ella le abandona, no debe tomar otra esposa, porque el matrimonio no ha sido disuelto. Si se casa, morirá poco después. De Ninf. 24 El diablo es la mala voluntad espiritual. El diablo no tiene poder en el hombre, pero si éste permite que el diablo se desarrolle en su interior, entonces el gran diablo ayudará al diablo chico para que crezca y se alimente con su propia substancia. Véase las doctrinas de Jacob Boehme. 9 Boehme dice, cuando el alma ha pasado por la muerte, está entonces en la esencia de Dios. Permanece con las obras que ha hecho aquí, y en este estado contemplará la majestad de Dios y verá a los ángeles cara a cara. En el mundo insondable en donde el alma está, no hay fin u objeto que el alma no alcance. Donde la carroña esté, allí se juntarán las águilas. 10 Boehme dice, la mayoría de las almas parten de sus formas terrestres sin el cuerpo de Cristo, amor divino, y solo están en relación con él por un pequeño hilo. Tales almas, teniendo muy poca espiritualidad, no existirán en dicha tan gloriosa como aquellas cuya espiritualidad se desplegó en la tierra y que amaron a Dios sobre todas las cosas. 11 La sensación es un atributo de la vida. Si la vida reside en el cuerpo astral, éste tendrá sensación, y mientras este cuerpo esté en relación simpática con el cuerpo muerto físico, puede hasta sentir cualquier daño que se haga a este último. El cuerpo físico, si está inanimado, no tiene sensación. Esta pertenece al hombre interior. Donde quiera que el centro de conciencia se establece, allí está la sensación. 12 Se podrían llenar libros con relación de casas frecuentadas por fantasmas, y hay ejemplos en que se ha visto que tales espectros son excesivamente numerosos.
Algunas personas, que no pueden verlos, pueden sentirlos instintivamente, y hasta físicamente, como un viento frío, o como una corriente de electricidad que pasa por el cuerpo. 13 se han visto chinos e indios que se han matado con el fin de vengarse, de modo que sus almas puedan apegarse a sus enemigos, turbar sus mentes y arrojarlos al suicidio. También está bien probado que las guerras son con frecuencia seguidas por numerosos suicidios que ocurren en el ejército victorioso. 14 Tal caso de vampirismo me es conocido personalmente. Un joven se mató a causa de su pasión por una señora casada. Esta le amaba, pero no le correspondió a causa de sus obligaciones matrimoniales. Después de la muerte, su forma astral se apegó a ella, y como esta era de temperamento medianímico, halló en las condiciones necesarias para materializarse en parte. La señora necesitó de un esfuerzo largo y continuado, hasta que finalmente se libertó del incubo. Si nuestros practicantes de medicina estuvieran más familiarizados con los hechos ocultos, muchos casos misteriosos que caen bajo su observación podrían serles claros, y obtendrían un conocimiento más profundo de algunas causas de manía, histericia, alucinación, etc. 15 Fragmento, de Animabus Mortuorum. Una gran parte de este fragmento se ha perdido. Todos estos espíritus son el producto de la imaginación y la voluntad. Si una persona tiene una imaginación mala, crea una forma correspondiente en su mente, y si esa forma le infunde voluntad, ha creado entonces un espíritu. 16 Paracelso recomienda llevar corales rojos como remedio contra la melancolía. Se dice que son gobernados por la influencia del sol, mientras los de color oscuro están bajo la influencia de la luna. Los rojos son desagradables no solo al fantasma, sino también a los monstruos, incubos, subcubos, y otros malos espíritus. Pero los corales oscuros gustan y los atraen. Conozco algunos casos de melancolía, depresión de la mente, hipocondria, etc., que han sido tratados con éxito usando corales rojos, mientras que otros artículos empleados para el mismo fin no tuvieron efecto, y la curación por lo mismo no podía atribuirse simplemente a la creencia del paciente. El ignorante hallará más fácil ridiculizar estas cosas que explicarlas. 5. No se trata aquí de cosas simplemente visibles y tangibles, sino de los productos de la mente, que son también substanciales y que pueden hacerse visibles y tangibles bajo ciertas condiciones. El cuerpo visible, lo mismo que el terrestre, obran cada uno a su propia manera. Lo que el cuerpo visible ejecuta es hecho con las manos. El hombre interior obra por medio de su imaginación y voluntad. Las obras del primero nos parecen reales, las del segundo como sombras. Mort.invisible.ii 6. La literatura oculta de la Edad Media y la del espiritismo moderno contienen muchos ejemplos de incubos y subcubos, habiéndose aparecido algunos de ellos visible y tangiblemente. Otros, aunque invisibles, fueron tocados y sentidos. Estos casos son al presente mucho más numerosos de lo que comúnmente se cree, pero estos espíritus pueden materializarse únicamente si las condiciones necesarias son dadas. Por lo mismo, solo son sentidos durante un estado de enfermedad, y cuando el paciente se recobra desaparecen, porque de una constitución sana no pueden extraer los elementos necesarios para su materialización. Estos incubos y subcubos son, por lo mismo, el producto de un estado física y moralmente enfermo. La imaginación mórbida crea una imagen, la voluntad de la persona la hace objetiva, y el aura nerviosa puede hacerla substancial a la vista y al tacto. Además, cuando la imagen ha sido creada, atrae hacia sí misma influencias correspondientes del alma del mundo. 7. Los instintos animales no pueden ser suprimidos, y la carne no puede ser mortificada, sino despertando una actividad psíquica superior en lugar de las inferiores, o exaltando la naturaleza espiritual sobre el principio animal del hombre. La abstinencia en los actos es inútil para el desarrollo espiritual, si no se sigue la abstinencia en pensamiento. El celibato forzoso no forma un sacerdote. Un verdadero sacerdote es un santo, y los santos son personas que han desarraigado sus deseos carnales. 8. Esta es la clase de espíritu creado por los seguidores de P. B. Randolph, según las instrucciones dadas en su libro intitulado Eulis. A fin del libro dado. Recibida esta entrega iniciática en Om. Arca-Coradi nacer, morir, sacrificio, despertar, nueva personalidad, siembra naturaleza, iniciación. Por At. Suicide mentor vuestro gurú, y un libertador conciencials. Desde Minosis mi casa mansión palacio espiritual. Únete a Minosis y reino. Suscríbete a nuestros canales Lux, nosislasrevinu.es.tl, siriors.es.tl para ti conciencia consciente de las humanidades. https://www.mediafire.com/file/wv95 FLXI01 más Arca-Coradi más 2 más edición.docs/file. Compartid libremente este libro allí el link editadlo libre albedrío. Índice
Contenido Arca Coradi 1 Índice 2 Arca Coradi Síntesis Iniciática 3 1 Nacer 3 A la praxis con la o las parejas, que Dios os bendiga con 3 Fidelidad 3 Virginidad 4 Castidad 4 2 Morir o virtualización 4 Pasos 4 3 Sacrificio Dharmatización 5 De parte de esta entrega libérate tomad este libro Síntesis Lux y a la praxis de 6 Arca Coradi Síntesis Iniciática Las Revinus 6 Fiel 7 Virginal 8 Bajrol y Mudras Monásticos Eclesias, y más 9 Una retrospección 11 2 Descubrir 11 3 Estudio y análisis del diablo ego 11 4 Comprensión consciente libertaria 11 Enjuiciada 12 Sentencia 12 El despertar viajes astrales conscientes 13 Nueva personalidad, eliminando las falsas 13 Iniciación 13 Arca Coradi 16 Arca Coradi Síntesis Iniciática 1 Nacer Tantra Blanco Arcanas Fomagia Laux Saja Maituna y Bajros Limudras sin derrame del Ensenis. Magig Lauxes te juntáis en el acto Lauxes disfrutas y te retiras de la praxis en perfecta castidad ello es sin eyaculación seminal sed castos. A la praxis con la o las parejas que Dios os bendiga con fidelidad. Comunica tu decisión primero a tu pareja actual y se libre por la libertad si os ama más, y no os tiene esclavizado cual animal estacado. Os respetará tu decisión y libre albedrío, así sigues amando, dejas la traición y eres fiel. Virginidad. Primero practica con las nuevas parejas que Dios os ha bendecido, la magnetización impenetrada atómica, sin penetración laux es aún, por un tiempo 3 años o menos, 1 año más o menos o 3 meses más o menos, haced allí prácticas de Diana, careza, bailes de eleusis masajes tántricos bajrólicos con los órganos lauxes piel a piel en los de la pareja, sin penetración, y sin derrame seminal, así dejas el adulterio y eres virginal, castidad, magig lauxes sin derrame seminal así eres casto. Cread pues tus cuerpos solares, de fuego y lux y satisfaced así tus necesidades naturales sexuales diarias y así emergerá el amad conscientemente, obrad así por siempre. 2 Morir o virtualización. Meditaciones prácticas diarias de muerte de posilge egos, 1 hora diaria más o menos, así virtualízate. Siéntate o acuéstate relaja el cuerpo mente emociones, pide asistencia a la energía universal el Padre de toda paternidad Dios, concilia sueño y no te duermas ojos cerrados, concéntrate a emerger con la virtud anhelada libertándote, inicia eliminando egos diablos defectos pequeños a la praxis. Pasos 1 Retrospección, 2 Descubrir, 3 Estudio y análisis del diablo ego, 4 Comprensión consciente libertaria, 5 Enjuiciada al demonio ego, 6 Sentencia, 7 Muerte de ese diablo defecto ego, 8 Virtualización. Y así obrad por siempre. 3 Sacrificio Dharmatización. Si anhelas cristificación entrar al absoluto a los Saints haced sacrificio ello es más obras positivas vitalicias si quieres solo mundos nirvánicos entonces haced buenas obras positivas por los demás para tu propio ley genérate dharma y paga a las buenas con tus obras positivas tus antiguos karmas generados. Estos son los 3 factores de la revolución de la conciencia públicos por siempre por siglos y millenniums, ello más sus 4 bases autorrealizativas. El despertar viajes astrales conscientes. Nueva personalidad, eliminando las falsas. Siembra naturaleza agrocultura ciencia tecnología, combina campo con ciudad y viceversa e iniciación conscientiva espiritual. Son Arca Coradi tu tabla de salvación practicada desde tu templo cuerpo físico institución ese cuerpo físico e internos ya lunares ya solares donde vives es ello. Estéis en la gran selva montaña o ciudad. Todo aquello, más la praxis total del divino decálogo. Ve del tema 10, haced tu cámara prebásica y básica praxis vences, son para quienes realmente anhelan su autorrealización, seguir su carrera iniciática de dioses diosas, ved las 3 montañas de Víctor Manuel Gómez Rodríguez el Bodhisattva o hijo espiritual del arcángel Samael a un weor de Dios. Queda dado Arca Coradi aquí y ahora en esta cámara y nivel, tomadlo y practicadlo de acuerdo a vuestro libre albedrío es vuestro. Compartidlo claramente con las humanidades para vuestra y su redención Pax Inverencial hermanos y hermanas a la batalla. De parte de esta entrega liberate tomad este libro Síntesis Lux y a la praxis de Arca Coradi Síntesis Iniciática las revino practicad y entregadlo oh guerreros y guerreras libertarios de la Lux a toda logia iniciática y para toda institución pública escuelas de acuerdo a sus edades, colegios, universidades, órdenes de política religiosa ciencia, arte, filosofía, mística, etc. désela públicamente por siglos y millenniums, para que fluya la conciencia consciente y se liberten y libertemos a quienes así lo anhelen. 1 Nacer Tantra Blanco Arcano Asfo Magia Sexual y Bajrol y Mudras sin derrame del Ensenis. Semen ni espermas ni vitriolo líquido no óvulos. Arkansas ya en la soltería, mejor mayoría de edad, con la o las parejas que Dios os bendiga. Una o varias como Krishna con sus 16.000, David, Abraham, Zeus, Salomón, Víctor Gómez y más, o Draupadi con sus 5 a la vez, con castidad, virginidad, fidelidad, o con una sola pareja a la vez opcional, sumersevera, parejas establecidas y previamente magnetizadas ved los misterios de Eleusis de los y las vestales, amistades tántricos, enamorados, noviazgos, o solteros novios en vida prematrimonial o ya en los sacros matrimonios, unión libre, o civil o por rito religioso.
Conéctate en el sacro goce lauxes allí gozad, y en un instante orad pedid bendiciones virtualización y muerte del ego defecto, seguid gozando con el arte Kama Sutrians, Anangaranga Kama Kalpaso, Yoga Tantra y más y retírate a tiempo del acto mismo en castidad, ello es sin derrame seminal jamás en la vida ni vidas, mientras quieras seguir en tu iniciación espiritual. Así sed castos por el resto de la existencia y vidas. O tú si vais a tener varias parejas al mismo tiempo y aceptar la bendición amorosa de Zoid, entonces tomad la receta iniciática para que no dañéis tu obra, hacedlo pues con fidelidad, virginidad, castidad. Fiel. Comunica primero tu decisión de entrar a practicar los misterios del amor las Ravinu, a tu pareja actual ya sea que estéis en noviazgo o matrimonio y sed libre por la libertad, quien te ama de verdad y más respetará tu decisión y libre albedrío pues no eres esclava. Ni cual ganado estacado, ved pues los misterios de las parejas swingers gnósticas o de sabios. As en el arte amatorio tantrico lauxes, ya dadas aquí en esta casa mansión palacio espiritual, activas y latentes para ayer hoy y siempre, por siglos y millenniums, así eres fiel y dejas la traición, la mentira, la infidelidad. Sed fieles. Virginal. Practicad primero con las nuevas parejas la magnetización impenetrada atómica celular D, y activa el tantra erotismo creacional besos, abrazos, prácticas de Diana Careza, bailes de Eleusis al desnudo, tu falopene puedes ponerlo sobre el clítoris, labios menores y mayores y realizar masajes tántricos eróticos, sin penetración lauxes y sin eyaculación seminal. Aún no lo introduces en el tubo vaginal templo interior Venceus, y así se la pasan por 3 años o menos, 1 año más o menos, 3 meses más o menos, estáis primeramente magnetizándote y equilibrando el vivaje energético de átomos para que no haya quema de nadis energéticos, obrad así por siempre primero con las nuevas parejas, que Dios te bendiga luego de estas sacras praxis iniciales, iréis a la Magic lauxes con la penetración lauxes. Ahora bien primero con las nuevas e iniciales parejas te has de magnetizar atómicamente y dinámicamente. Y mientras te magnetizas con las nuevas parejas, has de tener el acto con penetración con las anteriores, que ya estáis desde hace tiempo atrás y han pasado sus previas magnetizaciones también. Así eres virginal y no adulteras, ser pues virginal. Casto. Magia sexual sin eyaculación seminal con las ya previamente magnetizadas. Si vais a practicar con varias en un mismo día, ubica un horario de 3 horas continuas, y allí en tus templos del descanso Amsaj Kama Sutrians, disfruta tu dama de todos tus amores, y tu varón de todas ellas al mismo tiempo de una en una, previo lavado fálico que te hagan con cada una. Sin lesbianajes ni anales ni homosexualajes, con castidad pues. Al final bailes de Eleusis, oración por vosotros familiares y las humanidades y así por siempre. Bajrol y mudras monásticos, eclesias, y más. Obrad castamente así, masajead bien los órganos lauxes, manos limpias, gozad autoconocete, masajead eróticamente una vez cada 24 horas aproximadamente unos 15, 30 minutos o 1 hora diaria. Y retírate a tiempo de la sacra praxis sin derrame del ensemenicenen, sin eyaculadera seminal, entrenate desde cuando Dios ya active tus órganos y continúalo de juventud a ancianidad aproximadamente cada 24 horas, que el cuerpo esté con salud y apto, allí activa tú como planta hidroeléctrica solar etérica protónica neutrónica electrónica y date energía lux continua por siempre. Ven los demás en la masonería tibetana y los demás Bajrolis mudras para mayores te das en nuestras logias Ansam. 2. Morir o virtualización. Meditaciones prácticas diarias de muerte de posilge, ego se emerge nuevamente con yo soy virtudes divinas, como alma espiritual inmortal hecha imagen y semejanza de Dios, pues eres micro Dios diosa en potencia con posibilidad de desarrollarte a macro Dios diosa. Virtualízate. Practica, siéntete al estilo de meditación oriental o acuéstate en forma de estrella flamígera o posición fetal etc. Relaja el cuerpo físico mantra mam mientras inhalas por la nariz, hazlo mentalmente y saj exhalando por la boca y pronúncialo 7 veces. Relajación emocional y concientización mantra om más y padme yom om ham ben saguru pemadidium 3 veces inhalando y exhalando con respiración de tumo. Inhalas por la nariz llena de aire los pulmones, expandes un poquito el abdomen, exhalas por la boca y contraes el abdomen sacando todo el aire de los pulmones. Plegaria. Pides al Padre de toda paternidad Dios te asista en esta praxis con sus energías y jerarquías, la asistencia de sus hijos energéticos, las energías ketéricas, crísticas del Espíritu Santo, mádricas virginales, las de Christux divino daimon de él, Ansam. Concipia sueño sin dormirte, ojos cerrados, concentración, eliminar el posilge ego. Hemos creado a posilge, pereza, orgullo, codicia, eyaculadera seminal e infrasexual, insos, gula, envidia, 7 cabezas de legión, 10.000 diablos pecados, yoes defectos, 3 furias, 12 demonios, por no saber transformar las impresiones en la vida, y nos hemos autoencarcelado con un 97% de nuestra esencia. O conciencia. O alma. O dentro de esas legiones, más no somos la legión creada, estamos libre en un 3%, tú eres un esencio. A conciencia. A un alma. O espiritual hecha imagen y semejanza de Dios del Padre de toda paternidad, eres un micro Dios diosa en potencia con posibilidad de desarrollarte a macro Dios, Sa. Con la praxis de Arca Coradi. Tu
tienes pues ADN genético divino, eso eres y serás por siempre, pero estáis encarcelado, libértate, te libertamos, por ello inicia y emerge con diligencia, humildad, caridad consciente, calma, castidad, templanza, altruismo, clarividencia, recuerdo de vidas pasadas, polividencia, etc. Para ello ha de iniciar eliminando egos diablos pequeños, pues una cabeza de legión tendrá 2000 egos más o menos. Luego de 3 años de práctica de Arcoradi, has de eliminar y te enfrentarás a toda una cabeza de legión. Esos son prácticas de años. Ejemplo, vamos a eliminar el ego diablo de Griterio perteneciente a la cabeza de legión de la ira que tiene atrapado nuestro esencio. A de calma y tranquilidad. Inicio recién de la meditación de muerte de Posilge Ego, una retrospección. Revisa con tu clarividencia en tu entrecejo como televisión interna los diferentes eventos de la vida donde ha actuado ese diablo ego de aquí a la niñez, y si te recuerdas de vidas pasadas adelante. 2. Descubrir. Ved por qué centro energético ha salido ese diablo ego, centro emocional, instintivo motriz, intelectual, sexual, por qué sentido vista oído, etc. Autoobsérvate, obsérvate, recuérdate a ti mismo aquí en la praxis y en la vida misma. Revisa qué personas y eventos de la vida te sirven de gimnasio psicológico para que salga ese diablo ego. 3. Estudio y análisis del diablo ego, ve con qué otros defectos ataca, cuánto de ti está encarcelado dentro de ese pecado ego, etc. 4. Comprensión consciente libertaria. Pedid a la energía universal, al Padre de toda paternidad Dios, y a sus energías crística y madricas virginales, y a tu Madre divina energética espiritual, que esté de pie al espíritu, te den ese arrepentir por haber creado ese diablo ego, y haberte causado daño a ti mismo, y los demás. Allí con tu arrepentir, te libertan y te libertáis tu conciencia. Oh, de entre ese diablo ego enjuiciada, pedid al Padre de toda paternidad que con sus energías y jerarquías, enjuicien a ese diablo ego defecto psicológico ante sus tribunales cósmicos. Sentencia. Pedid que sea la muerte desintegración de ese diablo ego. Muerte del diablo ego, que con el poder de la energía universal Dios y sus energías, ketéricas, crísticas, del Espíritu Santo madricas virginales, las de Cristux Daimon de él, las de Cristux Lucifer de él, las de Cristux Satanás de él, muera ese diablo ego Satán, Lucifer defecto pecado psicológico, ego diablo sea la madre Hécate Proserpina lanzado a los mundos infiernos reducido a polvareda cósmica. Esta meditación practicadla por un mes continuo, muerto ese diablo seguid por el siguiente y así por siempre, así mueres al ego y emerges con virtudes divinas. ¿Cuántas horas récord de meditaciones de muerte del ego tienes tú? ¿Cuánto de conciencia? ¿O te has libertado? A la praxis. 3. Sacrificio de armatización. Si anhelas cristificación, haced sacrificio, ello es más obras positivas vitalicias. Si quieres solo mundos nirvánicos, entonces haced buenas obras positivas por las humanidades para tu propio need. Genérate dharma y paga a las buenas con tus obras positivas tus antiguos karmas generados. Estos son los 3 factores de la revolución de la conciencia públicos por siempre, por siglos y millenniums, ello más sus 4 bases autorrealizativas. El despertar, viajes astrales conscientes. Paxis Mantra Uson, Rusti Tairere Silvovers, Raongaon, Tairere, Laras Raongaon, hazlo en la noche mientras el cuerpo se adormece. Praxis a cada instante, la clave es el recuerdo de sí, siéntete viviendo en ese cuerpo físico e internos ya solares o lunares como los tengáis. Autoobservación psíquica, revisa qué defectos y virtudes salen por tus centros energéticos y sentidos en la vida misma, en las buenas y malas de la vida. Observación dirigida como Brahma tenía 4 cabezas, 8 ojos, velo todo hacia los 6 puntos cardinales, arriba y abajo también ve cómo está tu cara, posición del cuerpo, espalda, músculos, etc. Tómate fotos sorpresa con el celular a cada instante, más el asombro, pregúntate dónde estáis en lo físico e interno. Verifica la ley de gravedad, salta, jálate un dedo, da un salto, lanza algo al aire y así a cada instante. Nueva personalidad, eliminando las falsas. A la praxis de la meditación de formateo. Siembra, naturaleza, agrocultura, ciencia, tecnología. Siembra y come y siembra, combina sabiamente campo con ciudad, dinero honrado. E iniciación. Pasaréis el sendero probatorio preaspirante a discípulo y discípulos. Las 4 pruebas de los elementos tierra, agua, fuego y aire. Las 9 iniciaciones de misterios menores. Las 7 iniciaciones de misterios mayores de fuego, despertando las energías kundaliniadas de los cuerpos físico, vital, astral, mental, causal, búdico y álmico. Las 9 iniciaciones venustas de misterios mayores de Lux realizaréis, pues los 12 trabajos de Hércules entraréis. Luego de tus 3 montañas iniciáticas te graduarás de un Dios cristificado. Juniors podréis entrar a los Ainsi absolutos a aprender más gnosis, las del Padre de toda paternidad soy, y os otorgará más poderes curativos, creacionales de planetas, galaxias, universos, cuerpos de los reinos mineral, vegetal, animal, humanidades seréis, pues un Dios máster calificado. Ve tú hasta dónde quieres llegar, o microdios, diosa en potencia. Estos 7 principios universales iniciáticos son Arcacorad y tu tabla de salvación practicada desde tu templo, cuerpo físico, institución, ese cuerpo físico e internos ya lunares ya solares donde vives y como los tengáis es ello.
Seáis o tú quien fueseis, estéis en la gran ciudad, montaña o selva, estéis o no en logias, centros espiritistas, religiones, órdenes de ciencia, arte, filosofía mística y más. Todo aquello, más la praxis total del divino decálogo, del tema 10 de la prebásica y básica, son para quienes realmente anhelan su autorrealización, seguir su carrera iniciática de dioses diosas. Ved las 3 montañas de Víctor Manuel Gómez Rodríguez, el Bodhisattva o hijo espiritual, de Samael Aumeor, un arcángel, dios, amigo y mensajero. Queda dado aquí y ahora en esta cámara y nivel. Tomadlo y practicadlo de acuerdo a vuestro libre albedrío, es vuestro, quedáis pues libertado del negociado de almas, quedáis iluminado y desesclavizado, om sea fuerza, om sea amor. Sodota si sea. Eitzhuizirtab, mentor vuestro gurú, desde Gnosis mi casa, mansión, palacio espiritual. Únete a mi Gnosis y reino. Suscríbete a nuestros canales Lux, Gnosislasrevinu.es.tl, Siriors.es.tl. Libro Lux dado a la humanidad en esta segunda edición el día sábado 23 de noviembre del año 62 de Acuario, Nueva Era, 2024. Santa On Samael, Santa Ana de los Ríos, Cuenca, Atenas del Ecuador de los Estados Unidos, Patrias de Latinoamericans, América, Planet Centro Galáctico, Sirio, Universo de Nevadón. En on sea fuerza, on sea amor. Arca Coradi, energetizate, solarizate, virtualizate, dharmatizate, despertar, astraleate conscientemente, nueva personalidad, siembra naturaleza, iniciación, rabaitiza estos principios de los 1001 millón de nombres que creáis conveniente o dáselos a las humanidades por siempre, por siglos y milenios. Fin. Gnosislasrevinu.es.tl